Muy bien, aquí estamos de nuevo. Esta es la parte número 2 de la clase 7 de Historia del Lenguaje Cinematográfico. Estábamos hablando sobre vanguardias cinematográficas de los años 20. Nos referíamos antes al cine surrealista que se desarrolló en Francia durante parte de la década del 20, con películas sobre todo a mediados de la década del 20 y sobre finales de aquella década. Un cine que proponía la erradicación del concepto de historia, un cine que iba por un lugar totalmente opuesto al de la lógica, películas que estaban motorizadas por las motivaciones irracionales del subconsciente, motores como lo onírico, el sarcasmo, el horror, la liberación del erotismo y películas con un claro componente provocador. Ahora vamos a ir a otra vanguardia de los años 20 en Francia, el cine impresionista, que se desarrolló en realidad a partir de fines de la década del 10 y se extendió durante gran parte de la década del 20, entre 1919 y fines de la década del 20. Bien, es importante señalar o volver a remarcar que para que estas pelis existieran, estas películas que tenían una búsqueda artística y que de alguna manera estos cineastas buscaban emancipar al lenguaje cinematográfico del lenguaje de otras expresiones artísticas como el cine, el teatro, la pintura, como el cine no, como querían hacer cine y buscar las opciones del cine, querían evadir un poco las convenciones de la pintura, del teatro, de la literatura, ¿no? Si bien algunos de estos movimientos guardan un correlato con movimientos equivalentes en otras disciplinas artísticas, por ejemplo el cine impresionista obviamente tiene puntos de contacto con el impresionismo pictórico. Ahora, todos estos cineastas lo que buscaban era explorar al máximo las posibilidades del lenguaje cinematográfico a la hora de crear una obra artística, ¿no? En este sentido, bueno, vamos a hablar en primer lugar de una figura fundamental dentro de lo que fue el cine impresionista en Francia, que fue Louis Deluc, un teórico, uno de los teóricos iniciales más importantes en el cine, que hizo una serie de estudios, desarrolló una serie de estudios sobre diferentes elementos del lenguaje cinematográfico y sus posibilidades expresivas. Por ejemplo, él, entre otras cosas, habló sobre el uso de la luz en el cine, también sobre el tema del ritmo narrativo, de los diferentes encuadres y también algunos estudios y escritos muy interesantes sobre el tema de la actuación en cine, ¿no? Diferenciando y empezando a tratar de despegar el tema del criterio de la actuación en cine de lo que había sido, por ejemplo, la actuación en teatro. Además, Deluc fue creador del primer cineclub en Francia hacia el año 1920. En todo cineclub la idea es, en las cineclubs que hay en todo el mundo, la idea es no solamente proyectar o pasar películas, sino también generar una especie de ámbito de debate, también la posibilidad de ver películas nuevas, películas retrospectivas, películas de todo tipo de latitudes en el mundo, y de alguna manera el cine se vuelve en una suerte de objeto de estudio y de devoción. Luego de desarrollar una serie de trabajos teóricos, Deluc también realiza algunas películas. Él muere muy joven, de todas formas, a los 30 y pico de años. Entre sus películas hay títulos como Fiebre y El silencio. Las películas impresionistas en general, la idea que tenían estos cineastas era, por un lado, sobrepasar la idea o el concepto mero de realismo, era superar el mero realismo, y también la superación del relato lineal, ¿no? A ellos les interesaba más situarse en el sentir de los personajes, en la interioridad de los personajes, que en la anécdota misma, ¿no? O sea, no importaba tanto retratar un hecho como visto muy desde afuera, sino ver cuál era ese proceso interior en los personajes. De hecho, es un tipo de cine que está fuertemente basado en la subjetividad del realizador.
Hay una película de una directora, muy buena directora, Germaine Dulac, la habíamos mencionado en la clase previa con La Caracola y el Clérigo, que es una película de tintes surrealistas, pero ella también tiene una película, fíjense, en la misma etapa, en la misma década de los 20, con una impronta impresionista, que es La sonriente Madame Vedette. Allí tenemos una mujer que es víctima de una relación opresiva, ¿no?, con un marido opresivo, y la película está más bien emplazada en el sentir de esa mujer y en la recreación de su visual, de su mundo emocional, ¿no? El cine impresionista trabajó sobre múltiples recursos formales, la cámara emplazada en múltiples ángulos, un montaje que también se nutrió de la experimentación, bueno, planos cenitales, fundidos encadenados, flashbacks, todo tipo de elemento que tratara de alguna manera de romper esa idea, como les decía, de ese relato súper estándar y lineal. En muchas pelis impresionistas ustedes van a ver que hay evocaciones del pasado, o que hay muchas imágenes que representan, como les decía, el mundo o el caudal interior de los personajes. Bien, más allá de lo de Louis Deluc, de la película esta de Germaine Dulac, pueden ver algunas pelis de Marcel L'Herbier, por ejemplo, tiene una muy buena que se llama El dinero, que está basada en novela de Émile Zola, las películas de Jean Epstein, y por sobre todas las cosas las pelis de Abel Gance, con títulos como La rueda, Yo acuso, y la monumental Napoleón, ¿no? Que Napoleón tiene la virtud de ser una película épica, ¿no?, con la vida del gran Napoleón Bonaparte, ¿no?, o por lo menos instancias en su vida, con un despliegue magistral, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con escenas de masa y de combate y todo lo demás, pero una película que claramente está emplazada en el sentir del personaje y en sus conflictos, ¿eh? Por lo tanto tiene esta dicotomía muy interesante de cumplir con los elementos del cine épico y también del cine impresionista. En Napoleón ustedes van a ver desde un montaje súper rico, planos con cámara, desde cámara al hombro, cámara súper cenital. Hay momentos en la peli en donde hay un tríptico, la pantalla está partida en tres cuadros diferentes, bueno, visualmente increíble, una película en la que Abel Gance estuvo trabajando durante unos 4 años aproximadamente para concretar el rodaje de esa peli. Sobre el final les quería hablar un poco sobre La pasión de Juana de Arco, que es una película de Carl Dreyer, un director danés. Vamos a tratar de buscar, bueno, vamos a ver play, voy buscando alguna escena. Es una película que se desmarca de las corrientes que hemos mencionado. No es una película surrealista, tampoco es una peli impresionista, aunque estaría un poquito más cerca, si tuviéramos que hablar de esos dos movimientos, del cine impresionista, ¿no? Una película sobre la vida de la famosa mártir y santa Juana, realizada con un rigor histórico absoluto. No fue la primera peli sobre Juana de Arco, pero sí una de las más interesantes, ¿no? Sobre todo lo que fue el proceso que atravesó. En rigor, se puede decir que es un drama histórico o un drama psicológico. Ahí tenemos impresionantes primeros planos de Maria Falconetti, una película muy especial, ¿no? Este director danés, Carl Dreyer, también tiene una peli posterior a La pasión de Juana de Arco, o de más o menos de esa época, que se llama Vampire, que también es notable. En este drama psicológico, que fue realizado con algunas características un tanto especiales, por ejemplo, tuvo un rodaje cronológico, es decir, la película se rodó de comienzo al final, cosa que no es muy habitual, no es nada habitual. En cine, bueno, como todos ustedes bien sabrán, se filma acorde a las locaciones, la disponibilidad técnica de equipos, de locaciones, la disponibilidad de tiempos de los actores, y se va filmando de manera desordenada. Aquí a Carl Dreyer le interesaba la progresión en la actuación de la protagonista, por lo tanto la película se filmó en estricto orden cronológico. Fíjense la gran apuesta de Dreyer
consistió en una película con cierta impronta minimalista, ¿no? Decorados prácticamente blancos, los actores que están sin maquillaje, una película que estuvo hecha básicamente, tiene un 70% de primeros planos, múltiples versiones sobre la actuación de María Falconetti, notable, ¿no? Y versiones que van desde técnicas de hipnosis hacia la actriz para lograr que ella estuviera en ese trance, ¿no? En ese debate espiritual tan grande en donde también entra en juego su vida, ¿no? Y también quienes estuvieron en el rodaje comentan también que Carl Dreyer en muchos momentos ella estaba arrodillada sobre adoquines y que permanentemente lo proyectaban imágenes de su propio rostro, de lo que iban filmando. Esa escena es impresionante, para que ella se compenetrara y tuviera un registro también de su expresividad, ¿no? Bueno, película que en su momento representó un fracaso comercial rotundo y que es una de las grandes joyas en la historia del cine, ¿eh? Muy bien, hemos desarrollado entonces esta clase de 7 todo lo que tiene que ver con cine surrealista. Hemos hablado un poco sobre cine impresionista. Me faltó ponerles unas imágenes, es que hay muchas pelis interesantes y muy contrastantes, ¿no? Es muy distinto una película de Germain Dulac como La sonriente Madame Bede a una película de Abel Gance como Napoleón, y sin embargo todas están enmarcadas dentro de los lineamientos del cine impresionista, ¿eh? Nos despedimos con la impresionante imagen de María Falconetti en La pasión de Juana de Arco, ¿no? Muchos conocerán toda la... que no fue leyenda, fue así, ¿no? El rodaje para ella fue tan traumático que luego, bueno, optó por alejarse durante bastante tiempo del trabajo en el mundo artístico. Muy bien, nos vamos a encontrar próximamente. Nuestra clase número 8 vamos a abordar el cine expresionista en Alemania, el expresionismo alemán, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, nos encontramos prontito. Gracias.